7 de enero del 2026. Fuente rebelión.org. Título: China, el petróleo y el precio del golpe al derecho internacional. Pluma: Ignacio J. Domingo. Parte 2. ¿Tendrá este choque geopolítico repercusiones económicas globales? Como en todo 2025, los mercados han mostrado resiliencia. Wall Street, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, ha registrado avances ligeros impulsados por sectores sensibles al riesgo y a los activos tecnológicos y de defensa que coinciden con las alzas de valores refugio como el oro y la plata. Pero JP Morgan advierte que los mercados podrían estar subestimando las amenazas geopolíticas de un giro diplomático de la Casa Blanca con estándares de intervención por otras latitudes de su patio trasero. Y Goldman Sachs recomienda a sus clientes prudencia ante episodios de volatilidad estructural prolongada. Incluso en ausencia de una crisis financiera sistemática. No se trata tanto de pánico, sino de una recomposición de peligros, más estructurales de lo perceptible a primera vista en Venezuela. En S&P suman a esta ecuación primas de riesgo adicionales por nuevas recetas proteccionistas del plano comercial, riesgos de desaceleración global y repuntes inflacionistas si el oro negro se dispara, que no parece que vaya a ser el caso admisible a corto o mediano plazo, más bien al contrario. La combinación de una geopolítica más agresiva con más barreras al comercio podrían restringir el crédito a empresas y hogares, auguran sus expertos. Algo que en Moody's expresan de manera elocuente las acciones unilaterales que erosionan normas internacionales tienden a ensanchar los diferenciales del crédito en países y empresas expuestos a arbitrariedad política. Y en el caso venezolano, puede forzar un patrón de comportamiento que engorde las deudas soberanas, revise los peligros legales y aumente los costes de capital en economías percibidas como vulnerables geopolíticamente, dentro de un efecto lento pero persistente. ¿Cuál es el estado de salud del derecho internacional? Arturo Briz, director del IMD World Competitiveness de Center Douglas Hertz, donde ejerce de profesor de asuntos geopolíticos y de negocios, ahonda aún más en esta tesis, pero precisa que el derecho internacional no murió el pasado sábado, sino el 2003, durante la invasión a Irak, sin mandato de Naciones Unidas. Origen constata de las más recientes invasiones, anexiones, ocupaciones, genocidios y de una abierta muestra de desprecio generalizado a las resoluciones de la ONU. Desde Georgia hasta Ucrania, pasando por Gaza y Myanmar, o las amenazas ya nada veladas contra Panamá o Groenlandia, por parte del actual inquilino de la Casa Blanca. Este clima favorable al uso de la fuerza se ha convertido en una acción de normalización de las relaciones diplomáticas. Briz matiza esta tesis con otro argumento demoledor. Vivimos en un mundo bipolar, pero no entre Oriente y Occidente, sino entre países que aún creen en las reglas del juego internacional y los que pretenden regir el orden global bajo coacciones y poderío militar. A su juicio, cuando las normas globales se vuelven opcionales, la justicia se debilita. Las fronteras pierden sentido,
las instituciones su autoridad, y dentro de las sociedades la opinión pública empieza a creer que el poder y no las reglas determinan los resultados. En política exterior, hablan de Venezuela como protectorado de Washington, después de que Trump traspasase con su orden de intervención los ya frágiles límites del tablero de ajedrez que surgió en 1948, de que haya desmontado los controles constitucionales sobre la Casa Blanca y de haber implantado una legitimación de facto de futuras agresiones de otras superpotencias. El retorno de la doctrina Monroe, que lleva el apellido del presidente americano en 1823, cuando se asumió como acción exterior el dominio del hemisferio suramericano, conocido como patio trasero de Estados Unidos, es ya un signo de la Realpolitik. La Monroe fue una amenaza de Washington a las naciones europeas de que no toleraría más colonizaciones en Latinoamérica. Ahora avisan en política exterior. La Gunvote Diplomacy que aplicó Theodore Roosevelt en los años 50 ha regresado. No es casual, aseguran, que la injerencia de la Delta Force de Estados Unidos en territorio venezolano se produjera horas más tarde de la visita a Caracas de Qiu Xiaoqi, responsable de América Latina del gobierno chino, ni que un ciberataque dejara sin electricidad al país, facilitando el ingreso de más de un centenar de aeronaves y drones sin ser detectados. Sin embargo, con esta actuación, Washington ha puesto en juego su credibilidad global, al hacerse responsable del desenlace de la crisis en Venezuela, en términos de estabilidad, guerra civil o aparición de nuevos autócratas, como reconocen varios think tanks estadounidenses. El éxito operativo inicial contrasta con la complejidad estratégica que se avecina. ¿Se ha proclamado el estado de emergencia continental y transatlántica? Parece casi indudable. El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, alerta de que la lógica empleada por Trump puede ser réplica por otras potencias. Si Estados Unidos justifica la captura de Maduro por acusaciones penales, China podría invocar argumentos similares contra Taiwán y Rusia contra Ucrania. El peligro, aclara Hirsch, es el alumbramiento de un nuevo incentivo para que regímenes autoritarios actúen sin preocuparse por la legitimidad internacional. Lectura que comparte The Economist, donde se enfatiza en el cambio acelerado del orden mundial. Trump no se limita a eliminar a un dirigente hostil, sino que declara que Estados Unidos dirigirá Venezuela y gestionará su petróleo, lo que evoca el argumentario de la invasión de Irak y augura la normalización del control directo de recursos estratégicos. Objetivo incompatible con el compromiso liberal que Washington decía defender. Hirsch destaca que el despertar de la doctrina Monroe del sueño de los injustos no es otro guiño a la doctrina MAGA, ideada desde la Heritage Foundation y su odio geopolítico a la herencia de Hugo Chávez, sino la primera pica de una estrategia que señala a México, Colombia y Cuba en la órbita americana y a Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa y que amenaza al club comunitario, sus aliados del otro lado atlántico. Es la puesta en lisa de una política exterior.